El 19 de mayo de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el cual el Poder Ejecutivo Federal se comprometía a transferir recursos suficientes para que cada gobierno estatal estuviera en condiciones de elevar la calidad y cobertura del servicio de educación de su responsabilidad, para hacerse cargo de los planteles educativos que recibiera y en general para fortalecer el sistema educativo en las entidades federativas y cumplir con los compromisos que se adquirieron en este acuerdo nacional. En términos del mismo acuerdo, cada gobierno estatal, por conducto de su dependencia u organismo competente, sustituiría al titular de la Secretaría de Educación Pública en las relaciones jurídicas existentes con los trabajadores de los planteles y demás servicios que se incorporan al sistema educativo estatal. En el caso del Estado de Guerrero, es importante destacar que las fuentes documentales consultadas señalan que en esta entidad existe un problema histórico de pago oportuno de salarios con cierto número de maestros de los distintos niveles educativos, que de manera recurrente la nómina no es cubierta con oportunidad en tiempo y forma, lo que afecta a las familias de las y los maestros. Cabe destacar que este problema tiene su origen en el sexenio 99-2005, caracterizado presuntamente por la irresponsabilidad en el manejo y control de las finanzas públicas y por sus presuntos actos de corrupción, nepotismo, cohecho, influyentismo y opacidad para favorecer con plazas o ascensos dentro del sector educativo de Guerrero. Estas prácticas de gobierno derivaron en la mala distribución de los servicios magisteriales educativos. Dejó en ese periodo de gobierno un total de 7.418 plazas y 25.529 horas sin techo presupuestal, lo que puso y mantiene ahora en situación de precariedad financiera al gobierno de Guerrero para ser oportuno en el pago de salarios de una gran cantidad de maestros y maestras que dependen totalmente de estos salarios. En ese entonces, el problema se hizo eco en la 57 legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, exhortando a la Secretaría de Educación Pública a finales del 2005 para que en el marco de la gestoría realizada por la Secretaría de Educación Guerrero reconociera la plantilla real de trabajadores docentes en la entidad y se les garantizaran sus salarios. Al final del gobierno de Ceferino Torreblanca, en julio de 2011, una auditoría federal arrojó faltantes por 8.200 millones de pesos solo en el sector educación y en el sector salud, y la autorización de otras 3.000 plazas para maestros sin techo financiero, según lo declaró el propio titular de la Contraloría de ese gobierno, que sumadas a las 7.448 plazas que dejó el gobierno anterior, estas se incrementaron a más de 10.400 plazas sin referencia o techo presupuestal, agravando la situación financiera, laboral y, desde luego, de salarios. Durante la administración del gobierno interino de Rogelio Ortega, su secretario de Finanzas y Administración declaró que había un faltante financiero por 13.050 millones de pesos, destacando que el origen de ese millonario pasivo venía desde el año 2001, cuando creció la cifra de plazas docentes a 12.326 sin presupuesto. Problema financiero y presupuestal catalogado como histórico al registrar un déficit de 13.050 millones de pesos. De estos, 8.000 millones correspondían a la Secretaría de Educación Guerrero por las plazas autorizadas sin techo presupuestal. Sobre esta situación, el gobierno de Guerrero manifestó a través de la Secretaría de Finanzas que con la entrada en vigor del nuevo formato de administración de los recursos financieros para sueldos del magisterio a través del FONE, 12.326 plazas no fueron reconocidas por la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, por lo que se cubrieron con fondos estatales de enero a marzo de 2015, lo que por su magnitud financiera no podría hacerlo subsecuentemente como hoy está sucediendo. Pasivos financieros de impacto en el sector docente por 8.000 millones de pesos, según un informe de ese periodo gubernamental. Sin embargo, la mayoría de las plazas fueron regularizadas y a la fecha quedan
pendientes 5.743, cifra aproximada. A todas luces, se muestra que durante las 3 últimas administraciones estatales, incluyendo el periodo interino, fueron las responsables del desorden financiero y administrativo en el sector educativo al entregar plazas de manera irregular. Ante este evidente hecho de irresponsabilidad gubernamental, nadie de los servidores públicos de la época fueron sancionados, siguen impunes y peor aún haciendo política y vigentes en el quehacer público. Hoy, la voluntad en el gobierno debería ser distinta, actuando con firmeza para hacer pagar de ello a los responsables, hacer prevalecer el Estado de Derecho y privilegiar la honestidad, la transparencia, el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad. El daño ocasionado no es menor, el quebranto financiero al erario público es de costo generacional y al sistema educativo de Guerrero. Lo es más porque tiene que ver con un derecho humano fundamental, la educación. Es indispensable que todos solicitemos una investigación exhaustiva de lo sucedido, dando muestra de congruencia a los principios que decidimos defender y promover, el combate a la corrupción y la cultura de la legalidad, que sirva como lección a los corruptos que nadie evada la justicia. Como legisladores, tenemos el compromiso de legislar y de mejorar las condiciones laborales de las y los maestros de Guerrero, de hacer prevalecer el Estado de Derecho. Por estas razones, solicitamos a la mesa directiva para que se considere este punto como punto de acuerdo y se analice en las comisiones correspondientes. Primero, la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en términos de sus facultades constitucionales y legales, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular de la Secretaría de Educación Pública y a la titular de la Secretaría de la Función Pública del Ejecutivo Federal para que realice una investigación exhaustiva ante la presunción de un quebranto financiero y el desorden administrativo al sistema educativo en el Estado de Guerrero y al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FONE a partir de desde el periodo 99 hasta 2019. Segundo, la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con respeto a la esfera de competencias constitucionales y legales, exhorta respetuosamente al Secretario de Finanzas y Administración y al Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Guerrero para que implementen una revisión exhaustiva sobre el quebranto financiero y el desorden administrativo o, en su caso, la realización de una auditoría a los recursos económicos destinados al sistema educativo del Estado de Guerrero y al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FONE a partir del año 99 y hasta 2019. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.